Los saludamos y los abrazamos en este evento. Damos el más cordial saludo de bienvenida, porque unidos lograremos darle una mayor importancia a los trinos y colores de nuestras aves. Para saludarnos y porque sabemos que somos gente en armonía con las aves, y porque tenemos el sentido de cultura, nos saludamos con un aplauso bien grande para que sintamos la fortaleza. Por la naturaleza del acto, vamos a hacer un homenaje a todos ustedes con nuestro himno. Nuestras insignias, el escudo, la bandera y nuestro himno nos dan esa fuerza, ese simbolismo y esa identidad tan nuestra. Y solo el himno de Jericó, porque con él queremos saludarlo a todos ustedes. Yo sé que sus sombreros, sus cachuchas van muy bien con su atuendo. Y cuando nos pongamos de pie, entonamos el himno de Jericó, nos quitamos la cachuchita del sombrero y nos ponemos a tono entonces con el protocolo. Himno de Jericó. Pueden tomar asiento. Ahorita, antes de iniciar el acto, hacía una reflexión. Pero seguramente donde vuelan alto las aves, tienen que estar al lado de otras aves, las que murieron en los incendios, con seguridad absoluta. Sus nidos, sus polluelos, sus pajaritos, su familia han perdido el hábitat, han perdido el hogar con estos incendios forestales que hemos tenido en Colombia. Ojalá nosotros no los tengamos. Es como una reflexión para el cuidado del medio ambiente, es como una reflexión y un llamado para que cuando veamos una quema de esas, pues nos digan de inmediato y ojalá no sea en condición forestal. Con toda consideración, esta tarde saludo al señor alcalde Sebastián Garcés Piedrahita, en su administración municipal, Jericó, territorio de oportunidades. Muchas gracias, señor alcalde, por estar aquí con nosotros, con parte del equipo de gobierno, con el secretario de gobierno, el doctor Johan David Uribe Palacio, a quien también saludamos, al secretario de Educación, Cultura y Turismo, Nelson Augusto Restrepo Restrepo, al secretario de Desarrollo Agropecuario, Ambiental y Productivo, nuestro compañero Santiago Ramírez,
a quien ha sido alma, vida, nervio, con todo el tesón, Alejandro Alzate Garcés, quien es el coordinador de este evento. Con usted, doctor Alejandro, voy a saludar a todo ese equipo de trabajo, a su familia, sus familias, a todos sus aliados y a todos los que de una u otra forma intervinieron para hacer realidad este primer encuentro con las aves en Jericó. En condición muy particular, quiero saludar a la doctora, a la ingeniera forestal Ana María Castaño, que ella es la presidenta de la SAO. Con usted, señora presidenta de la SAO, voy a saludar a los expositores que tendremos de una u otra condición, hoy, mañana y pasado mañana. A los expositores, a los artistas, a quienes van a engalanar durante estos 3 días este auditorio y otros lugares del municipio de Jericó. Ahorita hablaba con el doctor Alejandro y entonces en el saludo muy propio se hace para los de aquí y los de allá. Y los de allá con todo el amor los acogemos. Yo no quiero decirlos todos porque temo equivocarme y me falta alguno, pero sé que hay gente de Manizales, hay gente de Andes, Jardín, Pueblo Rico, hay gente de Fredonia, La Ceja, Don Matías, Medellín, El Retiro, Manizales, ya lo dije. Ese fue el primero que dije. Como son tantos, yo los voy a abrazar a todos con un saludo general. Que sientan, sobre todo, que llegan a esta tierra que es de cultura, destino turístico sostenible, ahora con el tema de aves, a este pueblo patrimonio ancestral, a este pueblo lleno de museos, de cultura, de religiosidad, pero sobre todo de gente que los abraza y que también los va a acoger durante estos 3 días. Estamos con la televisión, a la gente de Atenas Televisión, que nos sigue a esta hora y nos va a seguir durante estos 3 días. Un saludo muy especial, transmisión que se origina directamente desde el Teatro Santa María de Jericó, a través no solamente del canal, sino de sus redes sociales, en el Facebook Live de Atenas Televisión. Al equipo de Atenas Televisión, todo el equipo técnico, muchísimas gracias. Al jefe de seguridad de la Casa de Gobierno, muchas gracias, su intendente, por acompañarnos, y a todas las autoridades de cualquier orden que están con nosotros, las culturales, cívicas, gremiales, institucionales y demás. La apertura está reservada para que dirija sus palabras como anfitrión esta tarde el ingeniero agrónomo Alejandro Alzate Garcés, coordinador del evento del primer Festival de Aves 2024, Trinos y Colores. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas tardes. Señor alcalde Sebastián Garcés Piedrahíta, secretario de Gobierno Johan David Uribe, secretario de Educación Nelson Augusto Restrepo, secretario de Desarrollo Agropecuario Sebastián Ramírez, a Ana María, presidenta de la SAO, un abrazo muy cordial, a todos los compañeros de la SAO que hoy nos acompañan, muchas gracias por venir, y a todos ustedes, amigos, amantes de las aves, amantes del medio ambiente y de este patrimonio ambiental que desafortunadamente conocemos tan poco. Esto fue una idea que se nos vino a la cabeza y quisimos hacerlo realidad. No fue fácil, al principio no fue fácil, pero cuando empezamos a tocar puertas se fueron abriendo. Una de ellas, las primeras que se abrió, fue usted, señor alcalde. Muchas gracias. Y sus secretarios, con toda la disposición. Le cuento que me siento que hicimos equipo.
Detrás de esto también hay una cantidad de empresas que nos dieron la mano, empresas jericuanas y personas jericuanas que creyeron en esta locura, que creyeron en que ver las aves es algo que sana. Yo les agradezco de corazón a cada una de esas empresas y yo quisiera nombrarlas porque me parece que es lo mínimo que debo hacer, siendo que nos dieron tanto apoyo. La Administración Municipal, Jericó Territorio de Oportunidades, la Secretaría de Educación y Cultura de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Secretaría de Gobierno, la sociedad antioqueña, que desde que tocamos las puertas que íbamos a hacer esta locura creyeron en nosotros, Acorantioquia, la Autoridad Ambiental del Territorio, muchas gracias, la empresa American Scan, el aprovechamiento agroambiental con su gerente Luis Arcadio Parra, la energía del río Piedras SAESP, las empresas públicas de Jericó, Canales y Contactos, Alumbrado Público, la reforestadora Rinco, la Fundación Jardín Botánico Los Balsos, Planeta Wonder, Impresos, Café Don Rafa, Carlina, Bendito Café, La Comedia, La Cocina, Hotel Zabal, Hotel El Despertar, Hotel Río Piedras, Hotel Santa Laura, Ferretería La Mano Ferretera, Isabel Parrilla, Chiva Tour Jericó, Asociación de Mercados Campesinos, emisora Jericó Estéreo, canal de televisión Atenas Televisión, productora Evolución Audiovisuales, emisora de la Universidad de Antioquia, sede Andes, Teatro Santa María. Como pueden ver, esto no fue una sola persona, sino un grupo, un equipo de jericuanos y amigos de Jericó que ayudaron a hacer este evento. Muchas gracias también a mi familia, que no solamente me han visto trasnochar, sino que han trasnochado conmigo. A Luz Beatriz, a Margarita, a María Clara, a Tania, a todas esas personas que han estado ahí detrás dándonos aliento. Un Dios les pague. Y solo hago una recomendación: disfrutémonos las aves que hay en el territorio. Bienvenidos a este pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su saludo de bienvenida a este magno evento, que como todo, en una modesta, sencilla y simple chicanería de los jericoanos, empleando palabras muy coloquiales, es el primero que se hace en su orden aquí en este municipio, que de seguro va a tener una trascendencia, va a tener un hito donde marque un punto de salida para volver a estar el próximo año y los posteriores, y seguramente para hacer observación, para hacer, pudiéramos decirlo, la pajarería, observación en nuestros campos, en nuestros terrenos, en nuestro entorno, en nuestros ambientes, en los DMI, las nubes, Trocha, la Capota, y lo que nos acerca con el municipio de Andes y Jardín, que es un compromiso nuestro, también reservado por Colantioquia, con los humedales nuestros, con los escarpes y demás, que serán los atractivos de esa observación de pájaros, de aves tan nuestras, no exóticas, sino tan silvestres, como también es este programa tan nuestro, tan bonito y tan agradable. El espacio está reservado ahora para que dirija sus palabras la ingeniera forestal Ana María Castaño. Ella es presidente de la SAO, la Sociedad Antioqueña de Ornitología, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Yo creo que
La SAO lo primero que tiene que hacer es dar las gracias. Alejandro, gracias a vos por hacernos esta invitación. Gracias, alcalde, y a todo su equipo de trabajo. Y gracias a todas esas empresas que creyeron en ese espíritu de Alejandro de decir, esto va a salir adelante. Y miren el montón de gente que hay. Entonces yo creo también que hay que dar las gracias porque no siempre los festivales logran tener una convocatoria tan exitosa y menos en el primer festival. Entonces, en nombre de la SAO, yo lo único que tengo que dar es gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias alcalde, gracias a todo su gabinete, Alejo, gracias a tu tenacidad, a toda tu familia, que por ahí están todos regados, los Beatriz están por allá arriba. Muchísimas, muchísimas gracias, porque las aves definitivamente son un valor muy importante que tenemos que nos une. Las aves nos alivian, nos hacen más felices y pues es muy hermoso que podamos celebrar la diversidad de las aves de este municipio tan bonito y además un municipio que no es solo rico en naturaleza, sino que todos creo que han tenido la oportunidad de darse cuenta que es un municipio rico en cultura, que es un municipio precioso, que es un municipio limpio. Yo creo que hay muchas cosas para que valoren del lugar en el que estamos. En este municipio, creo que, ¿cuándo hay festival? Dentro de 15 días. Fue hace 15 días, o sea, en Cartagena y en Jericó. Miren dónde están, o sea, dense cuenta del sitio en el que estamos, miren esta belleza de auditorio. O sea, lo que pasa en Jericó realmente es ejemplar para lo que debería estar pasando en muchísimos municipios y yo creo que en gran parte lo que pasa en municipios como Jericó se debe a las dinámicas de personas que vinieron a quedarse, que tienen arraigo y que luchan por sacar adelante las cosas del municipio, como hace Alejandro con su familia. Entonces, Alejo, de todo corazón, gracias por mostrarle las aves al municipio como un valor más para que entre toda la gente del municipio lo cuiden y gracias por permitirnos a todos nosotros venir a compartir con ustedes este festival que seguro va a ser un éxito porque solo el hecho de que estemos tantos reunidos acá ya es un éxito inmenso. Muchísimas gracias a todos. Las aves y su vida. No los tiene la heráldica plasmados o blasonados en escudos, en la numismática, en las monedas, en las canciones, en los cuadros, en las tarjetas, en las dedicatorias, en los óleos, en las fotografías, en los lienzos, en murales y en todo lugar. ¿Dónde están las aves? Las aves tienen que estar en nuestro entorno, libres y protegidas. Eso será también tema muy especial del cual se va a tratar en estos 3 días, en este primer festival de las aves, con trinos y colores. El espacio está reservado para que nuestro alcalde, Sebastián Garcés Piedrahita, instale oficialmente el saludo de bienvenida para este primer Festival de las Aves 2024. Señor alcalde, Jericó es territorio de oportunidades. Gracias, Oscar. Buenas tardes. Extender un saludo muy especial, con mucho afecto, para todas las personas que nos acompañan en este bonito festival. Yo escuchaba hablar a Alejandro, Ana María, y de verdad que hay que darle mucho valor a las palabras, Ana María, porque Jericó es un municipio, lo hablábamos también ahorita con el doctor Luis Arcadio, un municipio diferente. Jericó es un municipio especial, con todo el respeto y el cariño por los municipios del país y del departamento de Antioquia. Finalmente, yo lo que tengo que decir es adherirme a las palabras de Ana María y es darle las gracias a Alejandro Alzate Garcés. También somos como de los mismos Garcés. Somos muchos. Por aquí está el tío Gustavo Garcés también, que hace parte de la estructura de este evento. Pero darle las gracias a Alejandro, a todo el equipo que le ha ayudado a Alejandro a que este evento sea una realidad. Yo le contaba a Alejandro que en muchas reuniones con muchos otros alcaldes de la provincia y demás me decían,
alcalde, ¿y cómo es que usted va a hacer ese primer Festival de las Aves? Y yo les decía, yo les voy a decir la realidad. Nosotros estamos ayudándolos, apoyándolos un poquito por los laditos con lo que podemos hacer apenas iniciando, pero eso tiene alma, vida y corazón y es Alejandro Alzate. Muchas personas nos estuvieron llamando, seguramente se van a adherir más personas en lo que resta de la tarde y mañana, pero es un evento que realmente vale la pena, y vale la pena en muchos sentidos, porque resalta lo que es Jericó. Jericó, más allá de su patrimonio, de ser un destino turístico sostenible, de su patrimonio religioso también, de su riqueza ambiental, que no es un detalle menor. En el territorio tenemos 2 distritos de manejo integrado, por eso celebro también que Corantioquia, nuestra autoridad, a través de la doctora Liliana Taborda, directora general, se vinculen al desarrollo de este evento. Pues son 2 distritos de manejo integrado y adicional a ello una cantidad de áreas de preservación que el municipio ha adquirido a lo largo de la historia y que finalmente resume que la estructura ecológica municipal está determinada por el 54% de la extensión territorial. Eso habla de que Jericó realmente es un municipio verde y que tenemos un gran reto. Por eso este tipo de eventos, Alejandro, tiene que ser un medio para significar el valor que tiene para nosotros el medio ambiente y cómo podemos desarrollarlo de una manera sostenible. Cómo podemos, lo decíamos hace 15 días en el Hey Festival, que todo el mundo en Colombia habló del Hey Festival en Jericó. ¿Cómo hacemos para que estos eventos nos unan, puedan incluir a la gente y que el jericuano pueda darle valor a este tipo de cosas porque los tenemos aquí a la mano? Reconocer la labor de los campesinos que nos ayudan mucho en la preservación de la flora y de la fauna del territorio. Como sociedad, como comunidad de Jericó, sin duda también afrontamos grandes retos ahora con este fenómeno del Niño, afectaciones del cambio climático, pero que debemos estar sin duda preparados para ello y que este evento pueda perdurar. Se lo decía Alejandro también, debemos luchar por institucionalizarlo, porque cada año en este tiempo, después del Hey Festival, que Jericó seguirá siendo la casa del Hey Festival, todo el mundo sepa que luego es el Festival de las Aves y podamos darle muchísimo reconocimiento a esto. Muchas gracias, de verdad, de parte de la alcaldía. Agradezco a mis compañeros, a Nelson, a Santiago, a Johan, Oscar, Sara, Alejo, a los medios de comunicación, a Juan Manuel y a don Carlos, por acompañar este evento, porque finalmente nosotros lo mínimo que hacemos es estar presentes y decirle a Alejo lo que necesite, aquí estamos. Pero para Alejandro, de verdad, para toda la familia, un reconocimiento. Muchas gracias y que disfruten este Jericó mágico. Muchas gracias, señor alcalde. Ahorita vamos a entrar ya como en la dinámica, dentro de un momentico ya para las conferencias. Doctor Alejandro, en el diálogo que tuvimos debemos ser reiterativos y sobre todo en el comienzo de este primer Festival de Aves de Jericó. Esto no se puede lograr, como lo dijo el doctor Alejandro, si no hay la vinculación directa con la entrega, amor y cariño de quienes lo hicieron posible. Me ha pedido el favor de que lo repita y lo voy a hacer con tanto gusto, porque uno tiene que ser agradecido en cada momento, en cada lugar, y así se va a hacer. Señor alcalde, reiterado para usted y su equipo de trabajo, para Jericó Territorio Oportunidades, el agradecimiento permanente. Con usted a la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Ambiental y Productivo, a la doctora Ana María con la SAO, con la Sociedad Antioqueña, Corantioquia, American Scan, Aprovechamiento Agroambiental, Luis Arcadio, saludos, Luis Arcadio Parra, nuestro jericuano, a la Energía del Río Piedras SAESP, de igual forma a Empresas Públicas de Jericó, a Canales y Contactos, que es nuestro alumbrado, a la Reforestadora Rinco, a la Fundación Jardín Botánico Los Balsos, a Planet Wonder Impresos, a los Cafetón Rafa, Carlina, Bendito Café, La Comedia, La Cocina, de igual forma nuestro agradecimiento sentido para el Hotel Zaval, el Hotel El Despertar, el Hotel Río Piedras, Santa Laura, Hotel Santa Laura, Ferretería La Mano Ferretera, Isabel Parrilla, Chivatours, saludos Omar y su familia, de igual forma para la Asociación de Mercados Campesinos,
a la emisora Jericó Estéreo por su publicación, por su ayuda con los medios, al canal de televisión Atenas Televisión, Juan Manuel Ospina y Carlos, de igual forma a la productora Evolución Audiovisuales, que salía del canal entonces de Atenas Televisión, a la emisora universitaria y cultural de la Universidad de Antioquia, con su emisora cultural con sede en el municipio de Andes, y sobre todo pues a la logística y el equipo de trabajo del Teatro Santa María de Jericó. Quedamos a tono entonces después de la instalación oficial para el primer ciclo de conferencias. Reglas definidas son las siguientes. Las conferencias van a tener una duración muy puntual de 45 minutos. A los 45 minutos le va a aparecer al expositor esta paletica, en la que le está indicando que entonces ya eso sería los 40 minutos, donde le dice, le están faltando 5 minutos para la conferencia. Se las muestro porque me parece muy bonita y me parece muy pedagógico el tema. Y entonces el mielero verde macho le va a decir, expositor, te faltan 5 minutos. Cuando termine y sea 0, viene el sirirí y le dice, acabaste. Me parece muy singular. ¿Listo? Me parece muy especial, me parece que tiene unas particularidades pedagógicas muy maravillosas. Voy a entregar la paleta a quien va a coordinar entonces las conferencias. Doctora, usted siempre va a ser la responsable de ese aspecto cronológico que vamos a llevar. Muy bien. Hoy nos regalan su conocimiento con Colombia Mega Biodiversa, Mariana Gutiérrez, ingeniera forestal, magíster bosques y conservación ambiental. Un segundo momento en herramientas para el avistamiento de aves a cargo de Fernando Javier Cediel Martínez, biólogo y ornitólogo. Plantas que atraen aves. Estará a cargo de Diego Alejandro Zapata, curador herbario de la Universidad Distrital de Bogotá. Taller de introducción al mundo de las aves a cargo del profesional Carlos Iván Restrepo de la SAU, que también viene a participar. Agregado al tiempo, me devuelvo un poquito, cuando esté la conferencia en los 45 minutos, esto sí es una regla de cumplir. Se reservan 15 minutos, o sea, será 1 hora, listo. Pero los últimos 15 minutos después de cada conferencia estarán reservados para que solo se hagan, con relación al tema que se está teniendo en la conferencia, 3 preguntas. Escúchenme bien, por favor. Solo 3 preguntas con las 3 que alcen la mano, puntuales, sin desarrollar una metodología que se ajuste a lo que vino ya anterior, sino con preguntas muy puntuales, porque también el expositor responderá muy puntual. Esos 15 minutos también, cuando lleven el tiempo, le van a decir por su tiempo, y se están acabando las baterías también de este aparatico. Voy a coger el otro. Pero eso lo vamos a cambiar en un momentico. ¿Cómo cambia? Mire. Bueno, ya vienen entonces a ayudarnos en la logística del Teatro Santa María. Ya les habíamos dicho, muchas gracias, gente del Teatro Santa María. Vamos entonces a desarrollar Colombia Mega Biodiversa, a cargo de Mariana Gutiérrez Muera, ingeniera forestal, magíster en bosques y conservación ambiental. Para que venga y tenga el auditorio, la vamos a recibir con un aplauso bien, pero bien grande. Ingeniera, la voy a dejar con este público maravilloso. La voy a dejar, perfecto, compañero. La voy a dejar con nuestros televidentes en el canal de televisión, que seguramente, doctor Alejandro, vamos en las reglas de juego. Yo sé que hay 3 para preguntar. Deme una gabelita para que el expositor, cuando termine, si a través de las redes sociales del Facebook Live
nos llega una pregunta, una gabelita para que se lo respondamos. Serían 3 directas y una gabelita para que nos sigan. ¿De acuerdo? Entonces va 3 por 1. Dentro de los 15 minutos va entonces 3 por 1. Ingeniera, bienvenida, tiene su público. Jericó estos 3 días la va a abrazar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Gutiérrez. Como él ya les contó, yo soy ingeniera forestal. Actualmente soy estudiante de la maestría en bosques y conservación ambiental. Ahí dice que ya soy magíster, pero estoy en la recta final. Aún soy estudiante. Y bueno, hoy voy a compartirles un tema que a mí me apasiona mucho y que, muchas gracias, y que para mí es un honor que ustedes estén dispuestos a escuchar, porque el hecho de compartirlo hace que yo lo ame aún más, y el hecho de yo haberlo aprendido me cambió la perspectiva del territorio, me cambió la perspectiva de leer los lugares en los que habito, ¿cierto? La conferencia la titulé Colombia Megabiodiversa. No voy a hablarles de un listado de especies o de una cantidad de especies, de grupos de especies, sino que quiero contarles acerca de por qué Colombia es megabiodiversa y eso que implica, ¿cierto? Que nos compete por tener esas características. Entonces el contenido, no sé si de pronto aquí le pueden dar ver en presentación. Eso, acá modo pantalla completa, abajo, eso. Entonces estos son 4 preguntas que engloban lo que quiero compartirles hoy. La primera es ¿qué es la biodiversidad? Porque muchas veces nos hablan de que somos un país biodiverso, pero también muchas veces no lo tenemos muy interiorizado. La segunda pregunta es ¿por qué Colombia es megabiodiversa? La tercera es esto, ¿por qué es importante? Esto tampoco nos lo cuentan o nos lo comparten cuando nos dicen que cuidemos la biodiversidad. ¿Para qué sirve esta biodiversidad? ¿Cierto? Eso es justificar por qué debemos cuidarla. Y por último, ¿cómo podemos protegerla? Bueno, inicialmente, como su nombre lo dice, la biodiversidad es diversas formas de vida, ¿cierto? Cada organismo que habita este planeta tiene una información que lleva consigo y que la ha acumulado a lo largo de muchos años de evolución, ¿cierto? De muchos procesos complejos de evolución donde se ven implicados no solo ciertas especies, sino el medio en el que habitan estas especies. Todas las plantas, todos los animales, hongos, microorganismos, bacterias, muchos organismos que están a nuestra vista, pero muchos que tampoco estamos mirando, que no alcanzamos a ver con nuestros ojos, hacen parte de la biodiversidad de nuestro planeta, y la interacción entre estos hacen parte de la biodiversidad, ¿cierto? Acá les traigo 3 ejemplos. Uno es el jaguar. El jaguar tuvo que haber pasado muchos años de evolución para tener las manchas que tiene. Las manchas que tiene son únicas, es su huella digital, no hay 2 jaguares con las mismas manchas, y a lo largo de los años, digamos, esas adaptaciones se fijaron y le confirieron una ventaja como camuflaje en el medio donde él vive, que son los bosques húmedos, ¿cierto? Este es el mono aullador. Este es un árbol, el árbol que camina Isla Fuerte, es un árbol emblema, es un árbol que de sus ramas brotan más raíces, y se llama que camina porque se ha ido muriendo una parte del árbol, pero el árbol va, a través de generar nuevas raíces, va caminando, algo parecido a lo que le pasa a los guaduales. Cada una de estas características le confirió también una ventaja. En el caso del árbol que camina, habita en sistemas o en entornos donde, digamos, que los suelos no son estables o son anegados, y esa estabilidad le permite mantenerse, por ejemplo, en estos suelos. Con esto les quiero contar que son adaptaciones que les han permitido a lo largo de los años persistir, ¿cierto? Siguiente. Pero cada uno de estos organismos tiene consigo esa historia y es la información genética que tiene. Esta información genética también es diversa en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de los perros, sabemos que cuando son perros de cría,
la diversidad genética se va perdiendo hasta el punto de generarle problemas o incluso enfermedades en su desarrollo por el hecho de esa pérdida de diversidad genética. Entonces, por ejemplo, en el caso del maíz hay más de 84 variedades de maíz donde es una sola especie, pero esa diversidad genética permite que se expresen otros rasgos dentro de una misma especie. ¿Está fallando? Es mi impresión. En este caso, por ejemplo, en el jaguar, también hay información genética que guardan las especies. En el caso del jaguar, el hecho de ser negro, por ejemplo, en las panteras que conocemos, en sus genes está la característica de ser negro a veces, ¿cierto? ¿Y por qué no es tan común o por qué las panteras son menos frecuentes en los ecosistemas? Porque es un rasgo que no se expresa siempre, pero no le confiere una ventaja, sino que por lo contrario le genera una desventaja. Porque en los lugares donde el jaguar habita, las manchas, como les conté ahorita, les permite un camuflaje, y el hecho de ser negros les quita ese camuflaje. ¿Me ayudas, por favor? ¿No está fallando el micrófono? Entonces, cuando el jaguar pierde esas manchas, en el bosque empieza a notarse más. Y no es que el jaguar tenga depredadores que lo vayan a cazar, sino que las presas a las que el jaguar caza lo empiezan a ver, y eso le genera una desventaja porque ya no puede ser tan eficiente en el momento de cazar. Lo que quiero contarles es que esa información siempre ha estado en el jaguar, pero no se fija esa característica porque no le confiere ninguna ventaja, sino que por el contrario, una desventaja. En la información genética que guardan las especies, muchas veces, dependiendo de si es hembra o macho, estos rasgos se reflejan, ¿cierto? Acá les traigo 3 ejemplos: el toche enjalmado, el mal casado y la tángara capirotada, donde se da una característica que es el dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que hay rasgos físicos, ¿cierto?, de su forma, de sus colores, que están ligados al sexo. Esta información la tiene toda la especie, ¿cierto? Pero como está ligada al sexo, cuando se expresa como macho o como hembra, muestra colores distintos. A lo largo del proceso evolutivo, a las hembras, al parecer, les ha favorecido más no ser tan vistosas. Si ven la característica de las 3 especies, esta es la hembra del toche, esta es la hembra del mal casado y esta es la hembra de la tángara, son menos vistosas. Y eso les ha conferido una ventaja, ya que en el momento en el que, por ejemplo, la hembra se queda cuidando al nido, es menos vistosa y está menos susceptible a la depredación. Mientras que el macho le ha conferido una ventaja ser vistoso, porque en esos procesos de cortejo, las hembras se ven más llamadas, les llama más la atención los machos, que son coloridos. Entonces, esta información genética la guardan las especies y se expresa únicamente en ciertos casos. Por ejemplo, hay unas tortugas que, dependiendo de la temperatura del agua del mar, salen hembras o salen machos, ¿cierto? Lo que les quiero decir es que cada especie guarda toda una información que ha sido proceso evolutivo muy valioso, que muchas veces no tenemos en cuenta cuando nos dicen cuidemos la biodiversidad. La biodiversidad no son cantidad de especies, sino también es esa información que seres vivos han trabajado y, digamos, de forma armónica en los sistemas naturales, han ido recopilando a lo largo de miles y millones de años. Cuando entonces todas estas diversas formas de vida interactúan, se forman comunidades de plantas, de hongos, de organismos en general, de seres vivos, y estas comunidades, cuando habitan un mismo ambiente, crean entonces los ecosistemas, ¿cierto? Nosotros no podemos hablar de la diversidad de plantas, de aves, de animales en general, sin pensar en dónde habitan, porque eso está íntimamente ligado. Cuando nos ponemos a pensar en la diversidad de ecosistemas, sobre todo en nuestros planetas, en nuestro planeta tenemos 3 factores básicos, y por ser básicos no son menos importantes, sino que son factores basales. Basales es que son bases, ¿cierto? Esos 3 factores son la latitud, el clima y la topografía.
Y esto nos podemos empezar a cuestionar qué es lo que ordena la vida en nuestro planeta, ¿cierto? Porque si estamos hablando de biodiversidad, en este caso de aves, pero vengo a hablarles de Colombia mega biodiversa, eso es literal, ¿qué factores ordenan la vida? Entonces, si nos empezamos a hacer esa pregunta, de unas vamos a pensar en estos tres factores: latitud, clima y topografía. No son tres factores aislados, sino que entre ellos tres se están interconectando y vamos a ver cómo, ¿cierto? Siguiente. Cuando esos tres tipos de diversidad, la diversidad de formas de vida, la diversidad genética que guarda cada organismo y la diversidad de ecosistemas, esta interacción de estas tres diversidades determina la resiliencia de los ecosistemas. Yo creo que gracias a la pandemia eso es una palabra ya muy conocida. La resiliencia es la capacidad de los sistemas. En este caso, un sistema puede ser un organismo o puede ser un ecosistema, puede ser un sistema territorial que nos incluya también. La resiliencia de estos sistemas es la capacidad de volver a funcionar igual que antes después de una perturbación. Entonces, la salud de estas diversidades, la condición de estas diversidades determina la resiliencia en general de los sistemas. Siguiente. Pensando en esa pregunta que nos hicimos ahora de qué ordena la vida en la Tierra, nos hacemos esta otra y es ¿por qué nosotros somos tan diversos, cierto? ¿Por qué nuestro planeta por qué nuestro país es mega biodiverso? Siguiente. Ahorita les hablé entonces de la latitud, del clima y de la topografía. Entonces, pensando en este primer factor, que es la latitud, sabemos que nuestro país está ubicado en el trópico. En el trópico sabemos que no hay estaciones, sino que la variabilidad climática se da a escalas temporales menores, o sea, en cuestiones de días o meses, ¿cierto? Pero no tenemos estaciones como las zonas templadas o extratropicales. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro planeta gira alrededor del Sol y su eje de rotación en sí mismo tiene una inclinación de 23 grados. Esta inclinación configura toda la dinámica de nuestro planeta y la climatología de nuestro planeta. Cuando tenemos, este es el grado de inclinación, y cuando el Sol, digamos, genera ese movimiento aparente con respecto a nosotros, no es que el Sol se mueva, sino que somos nosotros girando alrededor del Sol, y por ese grado de inclinación, a mitad de año, bueno, empecemos con el fin de año, el Sol, digamos que refleja su mayor energía en el hemisferio sur, y cuando estamos al fin de año, el Sol refleja su mayor energía en el hemisferio norte. Y como nosotros estamos en el planeta, vemos es que el Sol como que si se moviera, ¿cierto? Pero no, es un movimiento aparente. Resulta que detrás de ese movimiento aparente hay un cordón de nubes que se forma alrededor del ecuador y que persigue al Sol en ese movimiento aparente. Ese cordón de nubes, siguiente. Ese cordón de nubes, cuando el Sol está pegando más en el norte, el cordón de nubes está al sur, y cuando el Sol está irradiando más en el sur, el cordón de nubes está al norte. Ese cordón de nubes se da por la rotación de la Tierra y es llamado la zona de convergencia intertropical. ¿Por qué se llama intertropical? Porque oscila alrededor de los dos trópicos. Los dos trópicos es lo que limita nuestro trópico, ¿cierto? El trópico norte, que está a 23 grados norte, y el trópico sur, que está a 23 grados sur. Eso delimita toda nuestra zona del trópico. Entonces, detrás de ese movimiento aparente del Sol viene ese cordón de nubes que persigue la luz del Sol. Eso se da por unas diferencias en temperatura y en presión atmosférica. Ese movimiento aparente, ese cordón de nubes, determina que, por ejemplo, en las latitudes que estamos muy cercanas al Ecuador, hayan 2 temporadas de lluvia al año. Cuando nos vamos, por ejemplo, para la Amazonía, que está un poco más alejado del Ecuador, hacia el sur, hay una sola estación del año que es lluviosa. Entonces es como que ese cordón nos pasará 2 veces sobre nosotros, ¿cierto? Por eso las lluvias, al menos en esta latitud en donde nos encontramos en este momento, que es Jericó, ¿cierto? Que es el centro del país, que son latitudes cercanas al Ecuador, nos pasa 2 veces al año este cordón de nubes.
Esto es muy importante porque eso determina la humedad de nuestros bosques, la humedad de nuestros ecosistemas y toda esa distribución temporal de la precipitación. Siguiente. Cuando hablamos ahora, ahí estamos relacionando latitud y clima, ¿cierto? En este momento vamos a entrarnos un poco a ese factor que es la topografía, y no podemos hacerlo sin pensar en la geología, ¿cierto? Porque la geología es la que determina todas estas geoformas, o sea, formas de la Tierra que vemos cada vez que abrimos nuestra ventana, sobre todo cuando estamos en Jericó. Vamos a ver entonces en estos dos mapas, el mapa geológico de Colombia y el mapa geológico de Sudamérica, la cantidad de colores que hay. Y vemos cómo se concentran en la región andina. Por ejemplo, en la región Amazonía hay menos colores, y cuando vemos a escala de Sudamérica hay muchos más colores en menor área en la región andina. ¿Qué quiere decir esto? Que la heterogeneidad geológica nos configura también esta heterogeneidad topográfica. Estamos bien. Siguiente. El levantamiento de los Andes es entonces uno de los eventos determinantes para explicar la diversidad de nuestro país. Y esto ocurrió por el choque entre dos placas tectónicas, la placa de Nazca, que está por debajo del Pacífico, y la placa de Sudamérica. Estas dos placas hace millones de años se chocaron y una se metió por debajo de la otra. La placa de Nazca se metió por debajo de la placa de Sudamérica. Y esto generó que empezaran a salir, que empezara a brotar magma desde el centro de la Tierra y se empezara a formar la cordillera. Este proceso empezó hace más de 65 millones de años, pero hace aproximadamente 25 millones de años sigue ocurriendo a una tasa constante. Más o menos de 6 a 8 centímetros cada año la cordillera de los Andes se sigue levantando desde hace más de 25 millones de años. Siguiente. Entonces este fue el proceso. Antes no existía ni siquiera el Istmo de Panamá. El drenaje o la configuración de los sistemas hidrológicos que conocemos en el sur, en el norte de Sudamérica era muy distinto. Los ríos amazónicos drenaban o hacia el Caribe o hacia el Pacífico, no drenaban hacia el Atlántico como lo hacen hoy en día. Y con el levantamiento de los Andes de forma paulatina, incluso el océano entraba hasta por aquí. Miren aquí, por ejemplo, lo que se conoce como lago de Pebas o el sistema Pebas, y es que el océano Caribe entraba por el Golfo de Maracaibo hasta la Amazonía. Se empiezan a levantar los Andes, empiezan los ríos a drenar en este otro sentido, hace de 20 a 10 millones de años. Este proceso se empezó a dar y empezaron los ríos a drenar hacia el Atlántico. Esto empezó a transformar completamente todo el sistema natural del continente. Empezó a levantar primero la cordillera central, después la cordillera occidental y después la cordillera oriental, que es la más joven. Cuando todo este proceso, hasta acá es donde nosotros conocemos hoy en día, que es de 2 millones de años hacia acá, ya está formado el Istmo de Panamá, ya están formadas las cordilleras y ya está el sistema fluvial de la Amazonía como lo conocemos hoy en día. Se forman entonces las tres cordilleras. Entre estas cordilleras se crean los valles interandinos, que para nosotros son el Valle del Magdalena y el Valle del Cauca, pero a su vez hacia el Océano Pacífico también se crea el Atrato, que es un río importante para nosotros, y todos esos drenajes que van de la estrella fluvial, que es el macizo colombiano, hacia el Pacífico y hacia la Amazonía, como es el Caquetá, como es el Putumayo, y hacia el Pacífico, como es el río Mira y el río Patía, por ejemplo. Se crean entonces estos valles interandinos con la cordillera central, que es la cordillera más vieja, donde están los páramos, donde están los nevados, y se crean estos ambientes que están a unas bajas temperaturas, ambientes fríos arriba de la montaña y ambientes muy cálidos en estos valles interandinos. Siguiente. Cuando se forma entonces el Istmo de Panamá y se crean estos corredores, que son las cordilleras, que tienen bajas temperaturas, o sea, hace mucho frío en sus partes más altas,
empiezan las especies del norte, del hemisferio norte y del hemisferio sur a migrar hacia el trópico. Estas especies son especies que están adaptadas a tolerar climas muy fríos porque tienen estaciones, ¿cierto? Y cuando encontraron estos corredores, que son las cordilleras, empezaron a migrar hacia el trópico, ya que es una zona de alta energía, porque tenemos sol todo el año. Y empiezan entonces estas especies a migrar, pero también empieza a haber una migración, esto es una migración latitudinal, ¿cierto? De mayores latitudes hacia el trópico, pero también hay una migración altitudinal, y es que en todo este tiempo también han habido cambios de la temperatura global, donde en una altitud empieza a hacer más frío y después en otros cambios, en esa misma altitud empieza a calentarse también más. Entonces empiezan estos cinturones de bosques a migrar a mayor altitud y a menor altitud. Ahora, si mezclamos todas estas condiciones, cómo las especies han migrado en altitud, cómo las especies han migrado en latitud, empecemos a pensar cómo es la mezcla de especies que habitan el territorio que nosotros también habitamos. En el caso, por ejemplo, del Pacífico, de los bosques del Chocó, de los bosques del Cauca, del Magdalena Medio y de la Amazonía, hay algo muy particular, y es que antes eso, como era una sola masa boscosa y el levantamiento de los Andes los separó, dejó de haber flujo genético entre esas poblaciones y esas comunidades. Flujo genético me refiero a que literal el polen de una planta pueda llegar al polen, al receptor de otra planta. Con flujo genético también me refiero a que los agentes dispersores, como son los animales, como lo son el viento, como es el agua, pueda ir de un lugar a otro. Entonces, cuando hablamos de las tierras cálidas, que no son estas regiones de las que les hablé, están separadas por las grandes cordilleras y no permite ese flujo genético. Entonces, al no haber ese flujo genético, se dan procesos de especiación, procesos en los que se generan nuevas especies, ¿cierto? Procesos en los que también hay extinción de especies. Y cuando complejizamos el territorio con estos grandes accidentes geográficos, eso nos habla de dónde viene nuestra alta diversidad. Siguiente. Hay un mapa, hay una clasificación de los bosques que existen no solo en el país, sino este mapa se ha hecho para varios países. Es un mapa, una escala de 1 en 25.000, eso quiere decir que es una escala muy general. Y estos son 4 planchas de este mapa. Este mapa se llama Mapa de Zonas de Vida de Holdridge. Esta clasificación es bien interesante porque nos habla de según 3 factores, que es la precipitación, o sea, cuánto llueve, que es la temperatura, o sea, en qué piso altitudinal estamos, que también nos habla de la altitud, ¿cierto? Y también cuánto pueden transpirar las plantas. Estos 3 factores combinados, Holdridge lo llamó como zonas de vida, y esas zonas de vida son los posibles bosques que podrían estar en un territorio sin la perturbación antrópica, según la oferta ambiental. Para él, en este caso, la oferta ambiental es entonces cuánto llovía, qué temperatura había, ¿cierto? Y si no hubiese intervención antrópica, qué bosques se podrían formar. Esta clasificación nos ha servido a todos los que estudiamos las ciencias de la Tierra porque nos permite inferir qué tipo de bosque puede haber, de una forma muy gruesa, ¿cierto? De una escala muy gruesa, pero nos permite inferir qué tipo de bosque puede haber. Para esta región del suroeste de Antioquia, miren por ejemplo esta particularidad, todo esto es el Valle del Cauca, el Cauca sigue por acá en Pintada, el Cauca voltea hacia el occidente y en Peñaliza vuelve y retoma su curso predominante, que es en sentido sur-norte. Acá los colores nos están hablando entonces de tipos de bosque, y en este recuadro, que es esta región que yo llamo suroeste de Antioquia y noroccidente de Caldas, que realmente es un macizo, hay 6 zonas de vida. Zonas de vida son tipos de bosque, ¿cierto? Es muy interesante porque es a una escala espacial muy pequeña, que en otro país tendríamos que viajar muchos kilómetros por tierra para encontrar, así sean 2 zonas de vida como las que están zonificadas acá en este mapa. Entonces, mezclando el factor humedad y mezclando el factor temperatura, hay 6 tipos de bosque. Uno es el bosque seco tropical, que son los colores ocres. Otro es el bosque húmedo tropical, que es el color verde claro.
el bosque húmedo premontano, que es el color verde más oscuro, bosque muy húmedo premontano, entonces ahí nos están hablando de que la pluviosidad es muy alta, o sea, cuánto llueve. Bosque húmedo montano bajo, igual llueve mucho, pero está más frío. Y bosque pluvial montano, nos dice que llueve mucho y que además es muy frío. Entonces, en esta región, que es un pequeño recuadro, un pequeño globo de tierra, que se le llama el macizo Jericó-Río Sucio, hay 6 zonas de vida y eso nos está hablando de un gradiente altitudinal, ¿cierto? O sea, de temperatura, y un gradiente de precipitación, o sea, de humedad, a una escala muy pequeña. Cuando estamos subiendo desde el Cauca, desde Jamaica hacia Jericó, nos damos cuenta de la escala que tiene, de la escala topográfica que hay ahí tan impresionante, y es que en casi 10 kilómetros en línea recta ascendemos 1500 kilómetros en altitud. Esto es un gradiente altitudinal vertiginoso, pues, y esto nos permite que en pequeñas escalas espaciales hayan muchas zonas de vida, como nos lo muestra este mapa. Siguiente. Por ejemplo, justo donde estamos en este momento, nosotros podemos sentir una sensación térmica que es más cálida que la altitud a la que estamos. Y eso se da porque el cañón del Cauca, por las propiedades que tiene, emana unos aires cálidos y se estiran estas zonas de vida hacia altitudes más altas, y se siente un calor que no se debería estar sintiendo, por ejemplo, a 2000 o a 1950 o 90 metros sobre el nivel del mar. Esto también permite que se pueda cultivar café a unas altitudes mayores, mientras que el óptimo cafetero está a 1800, acá se puede cultivar hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. Todas estas complejidades territoriales hacen de Colombia un país rico en especies. Estas son cifras que pueden ver fácilmente, que pueden buscar fácilmente en internet, listados de especies que si alguno se siente o tiene alguna atención especial por algún grupo de especies, puede ver que tenemos muchos grupos en los que las cantidades de especies son impresionantes. Colombia es el país de mayor diversidad de aves, orquídeas y mariposas. Es algo importante porque ese título de mayor, o sea, como el país más diverso o menos diverso, a veces cae en ciertos errores, y es que la diversidad no es una variable como aditiva, no es como mientras yo más área abarque, más diversidad tengo. Entonces, cuando hablamos de diversidad tenemos que tener en cuenta que Colombia tiene un alto número de especies en un área muy pequeña, por ejemplo, en relación con Brasil. Por esto en algunos casos se dice que Colombia puede ser el país más diverso del mundo, porque es en poquita área, tiene una altísima diversidad en muchos grupos de especies. Tenemos que tener en cuenta que si el ambiente fuera homogéneo, así yo aumente el área, no aumentan el número de especies, porque como ya lo vimos, los organismos vivos están todo el tiempo interactuando con ese entorno biótico y abiótico. Biótico son el resto de organismos vivos, ¿cierto? O sea, la interacción entre ellos, y abiótico es lo que les hablé de la geología, del clima, ¿cierto? De cuánto llueve, etcétera. Siguiente. Hablando un poco de por qué es importante esa biodiversidad, ahorita mencionamos la resiliencia. Esa información que guarda cada ser vivo es importante porque en el momento en el que hayan cambios ambientales, esa información le va a permitir a ese organismo tener capacidad de respuesta. Siguiente. Cuando muchas veces nos dicen como que los ecosistemas están en equilibrio, ¿cierto? Que una perturbación antrópica, o sea, una actividad del ser humano, dañó el equilibrio del ecosistema. Realmente este concepto está mal, porque los ecosistemas no están en equilibrio. En equilibrio están los objetos que están muertos, ¿cierto? Donde no hay flujos ni de materia ni de energía. Los ecosistemas es en un balance que debemos cuidar, es un balance que muchas veces puede ser fácil de que nosotros lo percibamos y otras veces no. Muchas veces toca hacer estudios muy grandes para entender cómo es el balance de los ecosistemas.
pero quiero que se vayan con la idea de que los ecosistemas no están en equilibrio están las cosas que no son vivas, los seres vivos todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo estamos en un balance y miren que así somos nosotros como individuos y así también son los ecosistemas. Es una característica de las cosas y los seres vivos en general. Entonces esos flujos de materia y energía, si los comprendemos, podemos ayudarles a los ecosistemas. Si no los comprendemos ni los determinamos, intentamos entender el ecosistema como no es, empezando que estamos buscando un equilibrio, una estabilidad que realmente ni siquiera existe en la naturaleza. Muchas veces nos hablan de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad es un servicio ecosistémico también y es un servicio ecosistémico de apoyo o de soporte, así se le llama. Y cuando intentamos por nuestra propia curiosidad de entender a qué se refieren con un servicio ecosistémico de apoyo, de soporte, se nos viene a la cabeza como la cadena trófica, ¿cierto? Como esa cadena trófica de que si el ecosistema no está bien, los seres humanos por alguna razón vamos a terminar perjudicándonos también. Esto es cierto y la diversidad por guardar en cada organismo una información valiosa es información que nos va a permitir responder a cambios ambientales, en este caso como es el escenario de cambio climático global, pero también puede ser como una temporada de incendios, ¿cierto? ¿Por qué hago énfasis con los incendios? Porque nos está pasando en este momento y si ustedes miran, por ejemplo, dónde se están concentrando los incendios, es en plantaciones, es en bosques homogéneos, donde no solo son bosques plantados de monoespecíficos, o sea, una sola especie, sino que si nos imagináramos un sistema así boscoso, con las mismas propiedades, me refiero a estructura, ¿cierto? Que sea un bosque alto, que sean muchos árboles, que haya regulación hídrica. Pero si yo comparo a un bosque muy diverso y a un bosque monoespecífico, es altamente probable que el incendio sea más fuerte en el bosque monoespecífico, sobre todo cuando son especies, en este caso, como lo que nos está pasando, especies introducidas. Por ejemplo, en Bogotá, en los cerros orientales, son puras plantaciones de pinos y eucaliptos y resulta que estas son especies que no solo son de acá, sino que tienen unos compuestos. Estos compuestos son altamente inflamables y no son compuestos que se encuentren en nuestros tipos de bosques, que en general son muy húmedos o húmedos, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo en cómo la diversidad afecta la funcionalidad de un bosque. Por otro lado, hablando de servicios ecosistémicos, también tenemos como en la cabeza que uno de los servicios ecosistémicos del bosque es la captura de carbono. Cuando hablamos también de plantaciones forestales, ahí también se está dando la captura de carbono, pero como es un bosque monoespecífico y generalmente coetáneo es que tienen todos los individuos de ese bosque la misma edad, crecen al mismo tiempo y en el momento de ese crecimiento inicial todos demandan mucha agua, mientras que un bosque natural donde es heterogéneo, hay muchas especies y donde todos los árboles tienen diferentes edades, no están demandando la misma cantidad de agua pues en el mismo momento. Entonces es por eso que uno escucha que las plantaciones forestales secan los suelos, ¿cierto? O que tragan mucha agua, o incluso los cultivos de aguacate, y es por esto. Entonces cuando hablamos de un bosque natural podemos observar que la diversidad no solamente está contribuyendo a que la red trófica funcione de manera saludable, sino que también de forma indirecta está influyendo en el resto de servicios ecosistémicos como son de abastecimiento de madera, pero también como son de regulación, que son los que más escuchamos nosotros, regulación hídrica y regulación climática, que en este caso es ese ciclo del carbono, ¿cierto? Cuando los bosques están creciendo, cuando un bosque está en crecimiento, está absorbiendo carbono. Entonces podemos ver en un bosque que es muy diverso, cómo las distintas clases de maderas, cómo las distintas formas de crecimiento absorben de forma diferente este carbono. Hay maderas muy duras, quiere decir que tienen más carbono en su interior, y cuando, por ejemplo, este árbol se cae, la madera dura va a retener mucho más ese carbono, mientras que hay otros árboles que son de maderas menos densas y este árbol se cae y se pudre,
retiene mucho menos este carbono. Entonces muchas veces nos dicen, no, las plantaciones forestales también contribuyen a estos ciclos del carbono. Sí es cierto, y la naturaleza de los bosques diversos también es contribuir de manera singular, o sea, como un bosque natural lo puede hacer, no lo puede hacer ningún otro sistema, contribuir a todos estos procesos que hacen parte de los servicios ecosistémicos. De la resiliencia de los bosques ya les sembré esta idea. Esto se trata en el caso, por ejemplo, de los incendios, imaginémonos que los incendios ocurrieran en un bosque diverso, no en plantaciones forestales. Muchas especies no se van a quemar igual que las otras, ¿cierto? Hay distintas, eso se llama como capacidad calórica o inflamación de la madera. Es muy distinto, cuando un bosque es diverso son muy distintas estas propiedades y los incendios no correrían a esa velocidad que están corriendo cuando están en sistemas homogéneos o en plantaciones forestales. Otro punto son los bancos de germoplasma, y es cuando nosotros vemos un bosque, no solamente estamos viendo esto que les hablo, los servicios ecosistémicos, etcétera, sino que también estamos viendo la información que hay ahí, ¿cierto? Cada semilla que produce una planta de ese bosque tiene una información que es de ese sitio. Al nosotros deforestar un área o al fragmentar los bosques e interrumpir ese flujo genético entre los parches de bosques, estamos disminuyendo esa información que pueden guardar esos bosques. En el caso, por ejemplo, del intento en restaurar los bosques, por ejemplo, el bosque seco tropical, que es uno de los bosques más afectados por la deforestación en nuestro país, la restauración de esos bosques es muy complicada porque hay un déficit hídrico, ¿cierto? La naturaleza de estos bosques es que no hay casi agua y restaurar estos bosques es complicado precisamente por este factor. Cuando nosotros tenemos bancos de germoplasma, o sea, bosques secos que sean lo suficientemente grandes y lo suficientemente diversos como para que nosotros podamos sacar semillas con la información de tolerar un déficit hídrico, entonces esto es importante para nosotros, ¿cierto? Tener estos bancos de germoplasmas, tener información que en un futuro vamos a necesitar para restaurar nuestros bosques, que es la tarea que nos sigue. Control biológico de plagas. Esto es otro factor importante porque cuando un bosque es homogéneo, llega una plaga y como encuentra, por ejemplo, llega una plaga que se come, por ejemplo, los eucaliptos, y como todo es eucalipto, la población de esta plaga va a crecer muchísimo, mientras que cuando es un bosque diverso se come a lo que le interesa, pero su población no puede crecer indefinidamente, ¿cierto? Entonces, de esta forma es como en la naturaleza y en los bosques diversos, por su misma naturaleza, se da este control biológico. Incluso nosotros en los bosques podemos encontrar muchos compuestos que si los estudiamos y si la investigación nos lo permite, poderlos extraer para manejar de forma, como utilizando esa sabiduría de la naturaleza, de forma natural nuestras plagas en nuestros sistemas de producción. Siguiente. Cuando el ser humano crea perturbaciones a los sistemas, por ejemplo, extracciones selectivas, esto es sacar de los bosques la madera que nos interesa, empezamos a cambiar la composición del bosque y empezamos a disminuir ese flujo genético de esa especie o de esa comunidad. Es de esta manera en que se empieza a degradar la información que contiene esa especie. Cuando creamos la destrucción del hábitat o de alguna forma se crea la degradación de los ecosistemas, se da la fragmentación de los bosques, como les conté ahora, y se interrumpe ese flujo genético porque no hay cobertura boscosa que los conecte. Por esto yo creo que todos han oído hablar de los corredores biológicos y de la importancia de que esos parches de bosques estén conectados. Ya les hablé de los incendios y cómo la diversidad puede favorecer a controlar este tipo de eventos. A nosotros siempre nos dijeron la cadena trófica, pero eso realmente no es una cadena, sino es una red en la que hay organismos que son especies claves, y cuando esas especies claves, a través de la tala selectiva, a través de la degradación de los ecosistemas o la destrucción del hábitat, afectamos esas especies claves, se afecta al ecosistema completo.
Esas especies claves en general son especies o que crecen muy lento, por ejemplo, o que tienen una dispersión muy singular, por ejemplo, y muchos de ellos su dispersión está a través de las aves. Entonces, cuando los bosques están fragmentados y no hay conectividad entre ellos, las aves no pueden, por ejemplo, volar de un parche de bosque a otro cuando son grandes extensiones, se interrumpe este flujo genético y se empieza a perder la información que hay en estos bosques. Siguiente. En este caso, esto es un mapa que se llama Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves hacia el 2030. Aquí quiero mostrarles los colores, el color morado es sistemas culturales asociados a la apreciación de las aves. Los colores verdes son actividades aviturísticas sostenibles. Acuérdense cuando yo les mostraba dónde se concentra la mayor diversidad y por qué, y miren que estaba muy relacionada con los Andes, ¿cierto? Nuestra región andina. Y miren cómo está este mapa en nuestra región andina, donde realmente hay muy pocos, en relación a la diversidad que tiene la región andina, hay muy pocos ejercicios de usar esa biodiversidad y de incluirla en nuestros sistemas culturales. Por eso les comparto estas ideas, que es la conservación de la biodiversidad como parte de los biorritmos y de las culturas. Y este evento es un intento de esto también, ¿cierto? Es como interiorizar cómo la biodiversidad hace parte de nuestros sistemas territoriales, crear estrategias para la conservación, pero que vayan de la mano con los desarrollos territoriales y culturales. Esto es naturaleza, relación naturaleza-cultura. Siguiente. Ya me falta una y ya. ¿Cómo podemos proteger la biodiversidad? Siguiente. En términos generales es algo a lo que todos tendemos y es tener hábitos más conscientes, ¿cierto? Cuidar el agua, ahorrar energía, reciclar. Todos estos son herramientas que podemos encontrar fácilmente en internet, ¿cierto? Pero yo quiero traerles estas otras ideas que de pronto no son tan generales. Una es apoyar políticas públicas e iniciativas privadas que promuevan la conservación de la diversidad, algo similares como situaciones como este evento, por ejemplo. Lo otro es conocer la complejidad de nuestros sistemas territoriales, o sea, no hacernos los de la vista gorda y percibir en dónde estamos habitando, la complejidad de nuestro territorio. Considerar los organismos de nuestro entorno, a esto me refiero como salir caminando y ver que un árbol es distinto a otro, observar las formas de las hojas, los colores de las flores, no simplemente pensar que me resbalé porque estaba resbaloso, sino, no, están cayendo flores, ¿de qué árbol es? ¿Cierto? Que observemos nuestro entorno, porque son organismos vivos, así como nosotros, que conviven en nuestra casa. Contribuir a la investigación de la diversidad biológica, a esto me refiero un poco a todos los que trabajamos las ciencias de la tierra, que lo hagamos de forma consciente, y compartir la información que colectemos, y por último, amar las diferencias de pensamientos, culturas y costumbres que genera la huella natural de nuestro territorio, porque no podemos pretender que nuestro territorio sea diverso y que nuestra forma de pensar y de actuar sea homogénea. Entonces, percibirnos como parte de este sistema diverso y como tal, respetar las diferencias de pensamientos y culturas. Siguiente. Listo, muchas gracias. Hola. Bueno, Magíster Mariana, qué bien. Bueno, nos van a ayudar aquí con el micrófono. De igual forma me va a contar los 15 minutos, ¿listo? Cuando falten 5 nos dicen. Alza la mano, preguntas muy puntuales, solo para 3 personas. Carlos, ¿hay alguien en las redes sociales? Me dice para que también, si tienen alguna pregunta, trasladamos al máster de Atenas Televisión el micrófono. ¿Alguien quiere formular una pregunta para la Magíster Mariana? A ver, en 1, 2, 3.
Bueno, Pablo. David, ya te van a pasar el micrófono. Preguntas muy puntuales. Preferiríamos recoger las 3 preguntas, tomamos nota y listo, perfecto. Adelante con la pregunta, buenas tardes. No, gracias. Todos creemos que contribuir a esa megabiodiversidad es como cuestiones del Estado, del gobierno, del municipio, alcaldías y gobernaciones. Pero nosotros en la casa, ¿cómo aportamos para eso? Muy bien, muchas gracias, David. ¿Alguna aclaración a la pregunta, Magíster? Pues está bien. Listo. Bueno, ¿quién más? ¿Otra pregunta? Bueno, yo creo que entonces damos paso a la respuesta. Muchas gracias. Con toda tranquilidad. Carlos, ¿hay alguna pregunta en las redes sociales? Bueno, muchas gracias. Bueno, principalmente no solo desde nuestras casas, sino desde nuestros núcleos familiares, quisiera profundizar sobre ese último punto que ya me estaba quedando sin tiempo, sobre valorar nuestras diferencias de pensamientos y de culturas. Por ejemplo, en el caso de cuando nosotros realizamos viajes, que vamos de un punto a otro, muchas personas se duermen y no observan por su ventana. Esto para mí es supremamente importante porque es la única forma en la que a través de la observación nosotros podemos percibir la diversidad de nuestro territorio. No es lo mismo si yo me duermo y me duermo en Medellín y me levanto en Jericó, me perdí todas esas 6 zonas de vida que componen ese trayecto. También es observar cuál es mi entorno, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos un árbol afuera de la casa y es observar ese árbol como un sistema, es observar ese árbol, quién lo habita, ¿cierto? Cuándo se le caen las hojas, cuándo fructifica, cuándo florece, quién lo visita cuando florece, qué animales se comen sus frutos, cuidarlo además, ¿cierto? ¿Por qué hago énfasis sobre esto? Porque esto nos afina a algo muy importante que es la observación, y esa observación nos va a permitir valorar, ¿cierto? Valorar y conocer lo que nos rodea. Cuando nosotros no nos interesa dónde estamos o qué mundo habitamos, difícilmente podemos intentar protegerlo. Y desde nuestras casas, desde lo que yo decía, que es algo a lo que todos cada vez más tendemos, que es tener hábitos conscientes, ¿cierto? Reducir nuestros consumos de energía y de agua, pero también estar enterados de qué están pasando con los ecosistemas de nuestro país. Hay un punto muy importante que es ese punto que yo decía de apoyar políticas públicas e iniciativas privadas, es que seamos veedores de que esas agendas ambientales se cumplan y de que el tema de la educación ambiental, el tema de la protección del medio ambiente no sea algo discursivo, sino que sea algo aterrizado y real, y que nos apropiemos de la diversidad del país en el que habitamos, porque si a duras penas lo conocemos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista cotidiano aún es más complicado, ¿cierto? Entonces yo creo que contribuir a la protección de la diversidad es que nos interese, ¿cierto? Es que los árboles nos llamen la atención, es que las aves nos llamen la atención, y es que sintamos la ausencia de estos organismos cuando no están también, porque si no los percibimos cuando no estén, no nos vamos a creer que no nos hacen falta, pero como ya vimos, hacen parte de un sistema muy grande y muy complejo en el que sí o sí vamos a sentir su ausencia. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Comentario? Gracias. Magíster, nos deja usted un mensaje, aparte de su exposición tan profesional, desearle muchos éxitos en su actividad tan maravillosa, ahora que va a ser la Magíster. Nos deja un mensaje bonito que es tan simple, pero tan lleno de tanta humanidad como es la que debemos tener. Ver el amanecer, ver el atardecer, ver los árboles, no dentro de la complejidad, sino dentro de la sencillez. Quienes viven, cómo los frutos, cómo caen sus hojas.
Yo creo que aquí están los profes, las profes, para enseñarles a los niños de algo que nos enseñaron hace mucho tiempo y que hemos ido perdiendo. La capacidad de asombro y la capacidad de ver, observar, de opinar y también de disentir cuando es el momento. Pero aquí no es de disentir, sino que es de expresarle a usted, a nombre de la organización, nuestro sentido agradecimiento. Su vida profesional es muy valiosa para Colombia. Su puntualización acerca de la región y nuestro entorno nos hace ricos y como es de bueno escuchar y aplaudir a quien sabe, como es ella. Le voy a dar un abracito a nombre de todos, con ese agradecimiento tan grande. No se vayan a ir, que siguen las otras conferencias. Por favor, doctor Alejandro, usted está por aquí. Antes de que abordemos la próxima conferencia, yo creo que es con la doctora Ana María con la SAO. ¿Quién? Ah, listo, perfecto. ¿Cómo es la pajareada mañana, por favor, para que nos explique?